Dicen que hay 3 cosas inevitables en la vida: nacer, morir y necesitar papel higiénico. Lo usamos todos los días, lo compramos en paquetes gigantes, y aún así, es el objeto más subestimado de la historia humana. Porque seamos honestos, solo lo valoras cuando se acaba. Pero, ¿alguna vez te has preguntado qué hacía la gente antes de que existiera? ¿Cómo se limpiaban los faraones? ¿Qué usaban los reyes? ¿Y quién fue el héroe o la heroína que dijo "y si lo enrollamos"? Detrás de ese rollito blanco hay una historia de inventos, tabúes, guerras comerciales y hasta crisis mundiales. Sí, el papel higiénico tiene su propio iceberg, desde lo cotidiano hasta lo realmente perturbador, como su impacto ecológico, las peleas por su escasez y los mitos más absurdos que existen sobre él. Así que prepara tu mente y tu estómago, porque lo que parece simple no lo es tanto. Este es el iceberg del papel higiénico, el viaje más limpio y sucio a la vez que verás hoy. Nivel 1. Doblar o arrugar. Sí, amigos, el mundo se divide entre los que doblan las hojas con precisión quirúrgica y los que las arrugan como si quisieran destruir evidencia. Ninguno está equivocado, pero ambos creen que el otro es un bárbaro. Según encuestas, los dobladores son más organizados y metódicos, los arrugadores, más impulsivos y creativos. ¿Quién diría que nuestra manera de limpiarnos podría revelar nuestra personalidad? Pero el debate no termina ahí. También existe la guerra del rollo. El papel debe colgar por encima o por debajo. Aunque suene a tontería, ha dividido matrimonios y generado hilos de Reddit más intensos que discusiones políticas. Según la patente original de 1891, el papel debe ir por encima. Así que, si lo colocas por debajo, estás en el lado oscuro de la historia. Hablando de historia, el papel higiénico también revolucionó la industria de la higiene personal. Antes de su llegada, la gente usaba literalmente lo que tenía a mano: trapos, heno, hojas, conchas de mar y sí, hasta manos, normalmente la izquierda. Por eso muchas culturas aún la consideran impura. El papel trajo consigo la idea moderna de que la limpieza era algo civilizado, incluso elegante. Y pronto se convirtió en un símbolo silencioso del progreso. A mediados del siglo XX, el papel higiénico ya era un elemento básico en los hogares del mundo occidental. Las marcas comenzaron a competir con anuncios llenos de bebés, perritos y nubes para hacerlo parecer tierno y aspiracional. Porque, claro, nadie quería hablar de lo que realmente hacía con él. En 1973 ocurrió algo que cambió todo: la primera gran crisis del papel higiénico. Un rumor, causado por un chiste del comediante Johnny Carson en televisión, hizo que millones de personas en Estados Unidos corrieran a comprar papel, convencidas de que se acabaría. ¿Resultado? Se acabó de verdad. Así nació el pánico colectivo del baño, un fenómeno que se repetiría décadas después, pero de eso hablaremos más adelante. Hoy, el papel higiénico es parte del ADN de la vida moderna. Un objeto tan común que solo notamos su valor cuando falta. Y aunque parece simple, detrás de ese rollito hay una industria multimillonaria, debates culturales, problemas ecológicos y hasta conspiraciones ridículas. Porque sí, incluso algo tan inocente como el papel puede tener un lado oscuro. Y eso es justo lo que veremos a medida que bajamos por este iceberg. Así que agárrate bien del rollo, porque esto apenas comienza. Nivel 2. Imagina esto: acabas de terminar tu momento personal en el baño, pero no hay papel. Te miras alrededor. No hay rollo, no hay toallitas, ni servilletas. Solo naturaleza. Bienvenido al mundo antes del papel higiénico. Sí, durante la mayor parte de la historia, la humanidad se las arregló como pudo. Y cuando decimos como pudo, es literal. En la antigua Roma, por ejemplo, la gente usaba una esponja amarrada a un palo, llamada tersorium. La esponja se usaba entre todos, y después se enjuagaba en agua salada o vinagre. O sea, una especie de toallita comunal. El concepto de higiene personal claramente todavía no había sido inventado. En Grecia, algunos preferían usar guijarros o fragmentos de cerámica llamados pesoi. Sí, piedras. Pulidas, pero piedras al fin. Y si crees que eso suena incómodo, imagina tener que explicarlo al médico. Mientras tanto,
En China, durante el siglo VI, ya usaban papel, pero no cualquier papel. Era fabricado a mano, y solo los ricos podían darse el lujo de usarlo para eso. El resto del pueblo, bueno, recurría a hierbas, trapos viejos o bambú. En la Edad Media europea, el panorama no era mucho mejor. Los castillos no tenían baños modernos, sino letrinas que daban directamente al foso. Los nobles usaban trapos de lino, y los campesinos, hojas, heno o su propia mano, generalmente la izquierda. Por eso hasta hoy en muchas culturas se considera impura. En Japón, antes del papel higiénico moderno, existía algo llamado chuji, una especie de espátula de madera que servía tanto para raspar como para limpiar. Sí, el minimalismo japonés aplicado hasta en eso. Pero lo más curioso es cómo cada civilización desarrolló su propio método, reflejando su cultura, su nivel tecnológico y su tolerancia al dolor. Ahora bien, no todo era sufrimiento. En el siglo XVI, la nobleza francesa descubrió que los tejidos suaves eran mejores, así que empezaron a usar encajes, sedas y hasta pieles. Imagínate limpiarte con seda. Pero no por higiene, sino por estatus. Si eras pobre, usabas lo que encontrabas. Si eras rico, literalmente podías limpiarte con lujo. A medida que pasaron los siglos, los métodos se modernizaron. En Estados Unidos, antes de que se popularizara el papel higiénico comercial, la gente usaba hojas de maíz, trapos o incluso páginas del catálogo de Sears, ese famoso catálogo que tenía de todo. Irónicamente, fue tan popular en los baños rurales que cuando Sears cambió su papel por uno brillante, la gente se enojó porque ya no servía para limpiarse. Fue recién a fines del siglo XIX cuando el papel empezó a considerarse una necesidad. Y, ojo, no todo el mundo lo aceptó con gusto. En muchos lugares se veía como un lujo innecesario o incluso una excentricidad. Hubo quien decía que nada limpiaba mejor que el agua. Y, en cierto modo, tenían razón. Por eso en Asia el bidet o las duchas sanitarias siguen siendo la norma. Pero lo interesante es cómo la invención del papel higiénico transformó la arquitectura. Sí, los baños domésticos empezaron a incluir un espacio dedicado al rollo. La limpieza ya no era algo improvisado, sino un acto rutinario, íntimo y moderno. Para el siglo XX, el papel se convirtió en sinónimo de civilización. Las campañas publicitarias lo presentaban como el aliado de la limpieza, el confort y hasta de la feminidad. Y lo mejor, por fin había opciones suaves, perfumadas y resistentes. Atrás quedaban los días de piedras, trapos o esponjas compartidas. Sin embargo, aquí se esconde una ironía. Cuanto más limpio nos volvimos, más dependientes nos hicimos del papel. Hoy, si falta un rollo, entra el pánico. Porque, aunque nadie lo diga en voz alta, todos sabemos que sin papel no hay civilización. Nivel 3. Llegamos al punto donde el papel higiénico deja de ser solo un producto y se convierte en un fenómeno cultural. Porque sí, aunque parezca mentira, la manera en la que nos limpiamos dice mucho sobre quiénes somos, de dónde venimos y hasta qué tan modernos creemos ser. Comencemos por el gran choque de civilizaciones. El papel higiénico versus el agua. En Occidente, el rollo es símbolo de higiene y confort. Pero en gran parte de Asia, Medio Oriente y América del Sur, el agua es lo verdaderamente limpio. En India o Indonesia, por ejemplo, se considera antihigiénico usar solo papel. Mientras tanto, en Estados Unidos, todavía hay gente que mira con sospecha a los bidets, como si fueran tecnología alienígena. Japón, por supuesto, llevó el concepto a otro nivel. Sus baños modernos son obras de ingeniería, asientos climatizados, chorros ajustables, música ambiental y hasta secado automático. Si en Roma compartían una esponja, en Tokio el retrete te saluda por tu nombre. Un salto civilizatorio, literalmente. Pero más allá de la limpieza, el papel higiénico también refleja estatus social. Durante la Unión Soviética, era tan escaso que la gente hacía fila para comprarlo. Tener papel en casa era un lujo, una especie de trofeo. Y en China, durante las décadas comunistas, solo las embajadas y hoteles internacionales tenían papel occidental. El rollo también se volvió un símbolo de publicidad creativa. En los años 60 y 70, las marcas comenzaron a competir por quien hacía el papel más suave del mundo.
Y como no podían mostrar el uso real, por razones obvias, usaban bebés, cachorros y nubes. Porque aparentemente, no hay nada que grite limpieza como un perrito labrador corriendo con un rollo gigante. Las diferencias culturales también se ven en los colores. En Europa, durante décadas, los papeles de color eran un signo de elegancia: rosa, azul, verde, menta. En Francia incluso hubo una moda de papel a juego con el diseño del baño. Pero con el tiempo se descubrió que los tintes podían causar irritaciones, y desaparecieron. Hoy, el clásico blanco reina en casi todo el mundo: simple, puro, eficiente. Una especie de pequeño símbolo de civilización universal. Y si crees que el papel no puede ser lujoso, prepárate. En 2013, una empresa australiana lanzó un rollo de oro de 22 quilates, con valor de más de $1 millón. Sí, 1 millón. Claramente, no era para usarlo, sino para mostrar que, incluso en lo más cotidiano, el ser humano tiene una necesidad desesperada de sentirse superior. En Internet, por supuesto, el papel higiénico se volvió meme. Desde la guerra eterna entre los que lo colocan por arriba o por debajo, hasta los videos virales de gente haciendo esculturas o trajes con rollos. Durante la pandemia de 2020, el papel se convirtió en un símbolo de caos moderno. La gente lo acaparaba como si fuera oro. Se volvió la medida del pánico global. Nada decía fin del mundo como una estantería vacía de papel en el supermercado. Pero más allá de la broma, hay algo fascinante. El papel higiénico es uno de los pocos objetos que une a toda la humanidad. Ricos y pobres, jóvenes y viejos, reyes y obreros, todos, absolutamente todos, lo necesitan. Es el gran igualador silencioso. El recordatorio diario de que, sin importar tu estatus, todos terminamos en el mismo lugar. Y tal vez por eso es tan universalmente gracioso. Hablar de él es romper un tabú, reírnos de lo más básico, de lo que nos hace humanos. Porque sí, la historia del papel higiénico es la historia de cómo dejamos de tener miedo a hablar de lo natural. Nivel 4. El papel higiénico es sinónimo de limpieza, pero su historia tiene un lado muy sucio. Cada hoja blanca, cada rollo perfumado y cada suave textura tiene detrás un costo ambiental gigantesco, uno que la mayoría preferimos ignorar mientras el baño huele a lavanda. Para empezar, fabricar papel higiénico requiere madera, agua y energía. Muchísima madera. Cada año se talan más de 27.000 árboles al día solo para satisfacer la demanda mundial de papel higiénico. Sí, cada día. Y la mayoría de las marcas todavía usan pulpa virgen, lo que significa que cada rollo proviene directamente de un árbol que ya no existe. A eso se suma el uso de químicos para blanquear el papel, los envases plásticos y la cantidad absurda de agua usada en el proceso. ¿Resultado? Millones de litros desperdiciados para fabricar algo que literalmente usamos una vez y tiramos. El tema es tan grave que algunas organizaciones ambientales consideran al papel higiénico uno de los productos más contaminantes del hogar moderno. Por eso existen alternativas: papeles reciclados, bidets, duchas higiénicas o incluso rollos de bambú, que crecen mucho más rápido y sin deforestar. Pero claro, convencer a la gente de cambiar su rutina más íntima no es fácil. Durante décadas, las campañas publicitarias nos han vendido la idea de que la suavidad iguala lujo. Así que, incluso cuando hay opciones ecológicas, muchos las descartan por no sentirse igual de cómodas. Y aquí entra una verdad incómoda: la comodidad es enemiga de la sostenibilidad. Pero si hablamos de momentos oscuros, ninguno supera lo que pasó en 2020. Sí, la gran crisis del papel higiénico. En medio de la pandemia, millones de personas en todo el mundo corrieron a los supermercados para comprar rollos como si fueran lingotes de oro. En cuestión de días, los estantes quedaron vacíos. Videos de peleas por papel circularon por internet. Y el mundo entero se dio cuenta de algo aterrador. Cuando sentimos que todo se desmorona, lo primero que queremos asegurar es el baño. Los psicólogos explican que el papel se convirtió en símbolo de control. No podíamos controlar el virus, ni el encierro, ni el futuro, pero sí podíamos controlar la sensación de limpieza. El rollo se volvió una especie de talismán moderno. Un objeto que nos daba una ilusión de seguridad. Y lo más irónico, las fábricas nunca dejaron de producir papel.
No había escasez real, solo pánico. Pero bastó una chispa de miedo para desatar una histeria global. La crisis del papel higiénico demostró que no somos tan racionales como creemos. Mostró que la civilización moderna, con toda su tecnología, sigue siendo vulnerable a sus miedos más básicos: la incomodidad, la sociedad, la pérdida del control. Y eso nos lleva a una reflexión más profunda. El papel higiénico no es solo un producto. Es un símbolo del equilibrio entre civilización y naturaleza, entre orden y caos. Nos hace sentir limpios, civilizados, pero a costa de ensuciar el planeta. En los últimos años, algunos países han comenzado a reducir su uso y promover bidets o sistemas de limpieza con agua. Japón, Corea y partes de Europa ya lo consideran el futuro. Mientras tanto, América sigue aferrada al rollo como si fuera una extensión de su identidad. Tal vez el desafío no esté en eliminar el papel, sino en repensar nuestra relación con lo que consideramos higiénico. Porque, seamos honestos, si la historia del papel nos enseña algo, es que la humanidad puede convertir cualquier cosa en una obsesión, incluso un rollo. Así que la próxima vez que tires del dispensador, recuerda: detrás de ese sonido tan inocente hay un bosque entero que ya no existe. Nivel 5. Llegamos al fondo. El punto donde el papel higiénico deja de ser un objeto y se transforma en un símbolo del absurdo humano. Comencemos con una de las teorías más curiosas que circulan en foros y rincones de Internet: la conspiración del bidet. Según algunos, las grandes corporaciones del papel han hecho lobby durante décadas para evitar que los bidets se popularicen en América. ¿La razón? Un solo bidet puede reducir hasta un 70% el consumo de papel higiénico, lo que afectaría a una industria de miles de millones. De hecho, marcas como Kimberly-Clark y Procter & Gamble han sido señaladas, sin pruebas, claro, de sabotear culturalmente los sistemas de limpieza con agua a través de publicidad y hábitos sociales. ¿Te parece descabellado? Tal vez. Pero recuerda, si algo amenaza a una industria multimillonaria, siempre habrá alguien dispuesto a mantenerte limpio a su manera. Otra joya del iceberg es el papel higiénico en el espacio. Sí, la NASA tuvo que rediseñar el concepto por completo. En microgravedad, el papel flota, se dispersa y, bueno, digamos que la limpieza se vuelve un desafío cósmico. Los astronautas usan pequeñas toallas húmedas y sistemas de succión especiales. Incluso hubo un experimento en la Estación Espacial Internacional con un dispensador de papel magnético. Resultado: fracaso absoluto. Conclusión: ni en el espacio puedes escapar del problema del baño. Luego tenemos los rituales culturales más extraños relacionados con el papel. En algunos países asiáticos, dejar el rollo colgando del baño público es señal de buena suerte. En otros, es de mala educación. Y sí, en ciertas zonas rurales de América Latina se cree que si el papel se desenrolla solo, alguien está pensando en ti, o peor, en tus pecados. Y si pensabas que eso era lo más raro, espera. En foros de conspiración existen teorías que aseguran que el papel higiénico contiene microchips de rastreo. Sí, leíste bien. Según estos teóricos, el papel con aroma o aloe vera incluiría sensores químicos para detectar ADN. Obviamente, es una locura total, pero durante la pandemia, miles de personas creyeron que el gobierno controlaba el suministro para espiar a la población desde el baño. Porque si algo demuestra Internet, es que el miedo y el papel hacen una combinación explosiva. Pero quizás lo más profundo de este iceberg no es ninguna conspiración, sino una idea filosófica. El papel higiénico es la prueba definitiva de la fragilidad humana. Piensa en esto: puedes tener dinero, poder, tecnología, comida. Pero si no tienes papel higiénico, todo se derrumba. Es el gran igualador, el recordatorio de que todos somos biológicamente iguales. No importa tu estatus ni tu país, todos terminamos frente al mismo dilema: ¿dónde está el rollo? Y lo más poético: cuando se acaba, todos hacemos el mismo ritual. Miramos el tubo de cartón vacío, suspiramos y prometemos: esta vez no se me olvida comprar. Pero siempre se nos olvida. Una metáfora perfecta de la vida moderna. Repetimos errores, nos creemos superiores, y dependemos de un pedazo de papel. El papel higiénico no solo limpia el cuerpo, limpia el ego.
nos recuerda que, por más avances que tengamos, seguimos siendo animales intentando mantener la dignidad con un rollo en la mano. Así que, la próxima vez que tires de él, recuerda. Estás participando en una tradición milenaria, una danza entre lo civilizado y lo instintivo, entre el control y el caos. Quizás el verdadero invento de la humanidad no fue el fuego, ni la rueda, ni el internet. Fue el papel higiénico. Porque sin él, literalmente, todo lo demás se viene abajo. Y así, llegamos al final de este iceberg tan absurdo como fascinante. Desde hojas de maíz en la antigua Roma hasta rollos de triple capa con aroma a eucalipto, el papel higiénico ha acompañado la evolución humana de formas que nunca imaginamos. Es frágil, indispensable y al mismo tiempo, una metáfora perfecta de la vida moderna. Si te gustó este iceberg, déjale un like, suscríbete y dime en los comentarios. ¿Cuál crees que debería ser el próximo iceberg que nadie se atrevería a hacer?